realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los oyentes de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero ya lo voy a presentar. Hay fenómenos naturales que no solamente cambian nuestro entorno, también pueden convertirse en un desafío para nuestra salud. Cuando llegan las lluvias intensas, las inundaciones, el aumento de la humedad, aparecen condiciones ideales para que determinadas infecciones se propaguen con mayor facilidad. Agua contaminada, alimentos que pierden la cadena de frío, proliferación de mosquitos, contacto con aguas estancadas y dificultades para acceder a servicios de salud pueden convertirse en factor de riesgo. Y hoy queremos saber qué podemos hacer antes de que llegue el problema. Nos acompaña el doctor Washington Alemán para hablar de las infecciones que debemos vigilar ante el fenómeno del Niño y sobre todo de cómo podemos prevenirlas. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, siempre un placer poder conversar contigo. Vamos a entrar al bloque 1 porque el niño puede aumentar las infecciones. Doctor, para comenzar por lo básico, ¿por qué un fenómeno climático como el Niño puede terminar convirtiéndose también en un problema de salud pública? Cualquier evento natural considerado como catastrófico, ya sea el ejemplo de los terremotos que han habido en Venezuela o Colombia, o en el caso de las inundaciones, van a estar relacionados con problemas de salud pública porque existe una alteración de todos los servicios básicos, como son alcantarillado, agua potable, como bien tú los mencionabas, acceso a los servicios de salud, el aislamiento que muchas veces los pacientes o que las poblaciones tienen, por lo que es indispensable el tratar de implementar medidas de prevención, aunque toda medida de prevención frente a un evento catastrófico muchas veces es insuficiente, pero preferible es tratar de implementar medidas básicas o lo que podamos, siempre tratando de salvaguardar de que haya la menor cantidad posible de personas afectadas, ¿no? ¿Y qué ocurre en nuestro organismo y en nuestro entorno cuando tenemos lluvias intensas, humedad, inundaciones y cambios importantes de temperatura? Mira, no solo el problema de salud pública, pero por ahora vamos a conversar los problemas en salud, pero uno de los más importantes son las contaminaciones que hay de las aguas lluvias con las aguas entubadas o el agua potable que las personas ingieren. Por eso que uno de los objetivos es tratar de garantizar que la población tenga agua segura, porque probablemente es el principal vehículo para las infecciones gastrointestinales, para la contaminación de alimentos, ¿no?, que hace que, sobre todo en la parte pediátrica o los grupos vulnerables, las enfermedades diarreicas sean uno de los principales problemas cuando hay inundaciones. Parasitarias, virales, bacterianas, ¿no?, salmonela, ¿no?, hepatitis A, son algunos de los ejemplos, pero es uno de los principales objetivos a tratar de garantizar cuando existen este tipo de inundaciones. ¿Cuáles son las infecciones que más deberían preocuparnos en un escenario de lluvias fuertes? Va a depender de la parte epidemiológica. No es lo mismo una zona rural, periurbana o que una zona urbana, ¿no? Siempre la contaminación de las aguas, lluvias, con las aguas que tomas, ya sea agua entubada, cisternas, o muchas veces donde se acequia, donde se deposita o acumulan agua quienes no tienen agua entubada, es el principal riesgo que se contaminen
tanto los alimentos como el agua que tú tomas, ¿no? Por eso que hay que tratar de garantizar, buscando que la familia enseñarle a la comunidad. Acá nos encantaría hablar de prevención, y la prevención es que hay que hacer que la ciudadanía participe. Si no existe participación comunitaria, tú puedes quedarte en excelentes programas de contención, pero no hay quien los implemente. Por eso que la búsqueda de líderes comunitarios es fundamental, ¿no? El tratar de mapear las zonas bajas o las zonas inundables y tratar de identificar las zonas altas donde se vayan a colocar los albergues, ¿no? Es fundamental para ver los líderes comunitarios, capacitarlos y graduarlos como promotores de salud, porque en muchas regiones, muchas áreas, no van a llegar la parte médica. Por lo tanto, es indispensable que un promotor de salud, que es un ciudadano local, sea capacitado para que pueda atender, ¿no?, la situación inicial. Es decir, si tú tienes a alguien que sabe cómo clorar el agua, cómo garantizar que el agua sea apta para el consumo humano, eso es fundamental. Y justamente usted habla del agua. ¿Es correcto decir que el agua de una inundación puede convertirse en un vehículo de múltiples enfermedades? Es el principal vehículo de las enfermedades, porque al contaminarse vas a arrastrar gérmenes de todo tipo, ¿no? ¿Y qué personas son especialmente vulnerables ante este tipo de infecciones? Niños, adultos, mayores, personas con enfermedades crónicas. Mira, en general de toda la población, pero vas a tener un mayor impacto en los grupos vulnerables, que son los niños, los adultos mayores y todas las enfermedades, todas las personas que tengan alguna enfermedad debilitante, ¿no? El diabético, el paciente con cáncer, el paciente que toma medicina inmunosupresora en general, va a volverse probablemente susceptible o vulnerable. Doctor, ¿qué personas son especialmente vulnerables ante ese tipo de infecciones? ¿Niños, adultos, personas con enfermedades crónicas o adultos mayores? Todo lo que tú mencionas probablemente son vulnerables, e incluido personas sanas también, pero en menor porcentaje, ¿no? Está reportado que cuando uno revisa la literatura, han habido brotes de cólera cuando se contamina el agua, ¿no? Y el cólera no respeta solamente población vulnerable, afecta a cualquier persona, ¿no? Ya el país tuvo hace muchos años atrás. Por lo tanto, todo esto es lo que hay que tratar de prevenir, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta que deberían hacer que una persona deje de esperar a ver si se le pasa y consulte a un médico? Yo creo que los términos generales, habría que hablar en aspectos generales. Uno tiene que tratar de evitar las complicaciones. Cuando tú tienes un problema gastrointestinal, como son las enteritis, ¿no?, que son los síndromes diarreicos agudos en niños, lo importante es evitar la deshidratación, independientemente de la causa. Por eso que es importantísimo hidratar al paciente. Tú lo puedes hidratar por boca siempre y cuando no vomite, pero no con agua. No se hidrata con agua, no se hidrata con Coca-Cola, no se hidrata con cola spray, no, se hidrata con soluciones de rehidratación. Suero oral, suero por vía, suero intravenoso, ¿no? Pero el más importante es el que se prepara por vía oral, porque es el de más fácil acceso. Tú no vas a tener facilidades para que te coloquen un suero muchas veces porque no tienes una enfermera o no vas a tener suero, pero sí puedes preparar, más que sea un suero oral casero, ¿no, verdad? Si no tienes las sales de hidratación de sobrecitos, los cuales tú los diluyes en 1 litro de agua y te dura un día. Es decir, eso es lo más importante. Vamos a entrar al bloque 2, que es agua, alimentos y enfermedades gastrointestinales. Hablemos del agua. Si tenemos dudas sobre la calidad de agua que estamos consumiendo, ¿qué debemos hacer para reducir el riesgo de infecciones? Lo ideal sería hervirla, pero también conocemos que no es fácil por el gas, que probablemente no toda persona tiene acceso en ese momento a un tanque de gas. Por lo tanto, hervirla como hacían en el antepasado, con carbón o leña, tampoco es muy fácil porque va a estar todo inundado, por lo tanto va a ser difícil, por lo tanto vas a tener que clorarla. La sugerencia muchas veces es que tú puedas tener envases donde recibas o guardes el agua de la lluvia, porque el agua de la lluvia probablemente es un agua apta para el consumo, ¿no? ¿Y qué enfermedades gastrointestinales pueden aumentar
después de inundaciones o problemas en el suministro de agua potable? Va a depender de la epidemiología de la región, pero las principales enfermedades son las bacterianas, ¿no? La salmonela, como la tifoidea, por ejemplo, es muy frecuente en nuestro medio. La hepatitis A, que es un virus que fácilmente contamina los alimentos. Hay una serie de virus que contaminan el agua, rotavirus, enterovirus, para los cuales no existe un diagnóstico preciso, porque son virus, ¿no? Las parasitosis, las amebiasis, también son, es decir, tú vas a tener una amplia gama de microorganismos, virales, bacterianos o parasitarios, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser consumir alimentos que estuvieron en contacto con agua de inundación? Bueno, puede ir desde un cuadro autolimitado, ¿no, verdad? Como puede ser una intoxicación porque un alimento se descompuso, y a veces son enfermedades que te pueden durar un día y que con hidratación se autolimitan y se van, pero puedes ir al otro extremo, donde tú puedes tener una infección por salmonela, que es la fiebre tifoidea, que probablemente te puede matar, ¿no? Si no recibe un tratamiento adecuado, te puede perforar el intestino, causarte una diarrea sanguinolenta y complicar al paciente, ¿no? Durante una emergencia, ¿qué recomendaciones debemos tener con la refrigeración y conservación de los alimentos? Es un problema bastante discutido, porque gran parte de la población va a tener problemas con la luz, debido a que las inundaciones vas a tener interrupciones. Se explotan, ¿no?, los transformadores. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado en alimentos perecibles, ¿no? Por lo tanto, es ideal, ¿no?, tratar de que tú tengas una reserva de alimentos que no se dañen, latas de atún, ¿no? Alimentos enlatados, que tú los puedas probablemente abrir en circunstancias como esta y que no necesitan cuidados especiales como es la refrigeración, ¿no? Diarrea, vómito, fiebre y dolor abdominal. ¿En qué momento estos síntomas dejan de ser algo que podemos manejar en casa y requieren atención médica? Bueno, si tú ves que alguien comienza a perder, a hacerse más intenso, más severo, y el paciente comienza a deteriorarse, es decir, comienza a perder el sensorio, se comienza a adormecer, las diarreas son abundantes, la palidez es severa, la piel se le torna fría, quiere decir que está entrando en una deshidratación cada vez más severa, es un paciente que deberías de llevarlo a un centro de salud. Inicialmente, bueno, te repito, independientemente de la causa, hay que hidratarlo. Si puedes por la boca, ideal, pero si pones un ejemplo de que alguien vomita, no va a tolerar la boca, por lo tanto vas a tener que colocarle un suero. Pero si no tienes en ese sitio alguien que le coloque un suero, tienes que llevarlo, evacuarlo hacia un centro de salud, un puesto de salud, ¿no?, donde se coloque un suero y lo puedan hidratar por vía intravenosa. ¿Qué errores cometemos frecuentemente cuando alguien tiene diarrea o vómitos y queremos cortarle los síntomas rápidamente? Muchas veces la automedicación no es buena, ¿no? Muchas veces hay pacientes que toman medicamentos para los cólicos, ¿no?, como el ejemplo de la famosa buscapina, cuando te duele dolor abdominal, entonces tomas lo que se conoce médicamente como un antiespasmódico. No debería de darse porque el intestino está inflamado por la infección, y si tú tomas un anticolinérgico, un antiespasmódico, puedes empeorar el cuadro, ¿no? Antibióticos tampoco debería de tomarse de manera indiscriminada, porque también te puede producir más diarrea, ¿ya? Vamos a entrar al bloque 3, que son mosquitos, dengue y otras infecciones. Cuando hablamos de lluvias y agua acumulada, inevitablemente pensamos en los mosquitos. ¿Qué cambia después de un periodo de lluvias intensas? Yo creo que aquí es importante ver que los vectores, hay un aumento de casos cuando las lluvias paran, porque el agua se estanca y hay mayor facilidades dentro de la multiplicación de los vectores. Tú actualmente estás escuchando que Guayaquil todavía tiene dengue, ¿no?, y no hay ninguna lluvia, y eso es debido al agua estancada que la estación lluviosa nos dejó, porque cuando el agua se estanca es que favorece justamente la multiplicación. Cuando tú tienes la etapa lluviosa activa, el agua corre, ¿no?, y hace que probablemente durante ese momento de lluvias intensas, ¿no?, los mosquitos no son la prioridad. Pero cuando las lluvias son irregulares es que comienzan a reproducirse. Las otras enfermedades por agua estancada son gérmenes que hay en el agua, que cuando la gente camina o se mete en estas aguas, te atraviesa la piel. Uno de estos ejemplos son la leptospirosis,
que ya tuvimos en Durán el año pasado, cuadro de leptospirosis, claro, que es una bacteria por las ratas, donde los animales mamíferos orinan o defecan y van a hacerlos en estas aguas estancadas, ¿no? Y las personas a veces tienen que caminar por estas aguas, porque para llegar a su casa a veces atraviesan áreas de zonas estancadas, donde el agua está estancada. Ahí es que se pone en contacto este tipo de bacterias que le penetra la piel y produce un cuadro que también muchas veces puede ser fatal, ¿no? Vamos a hablar del dengue, del chikungunya y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. ¿Pueden compartir síntomas? ¿Cómo podemos diferenciarlas y qué debe hacer una persona antes de sospecharla? Mira, cuando hay este tipo de problemas climáticos, el diagnóstico para saber la etiología muchas veces es secundario, ¿no? Porque muchos de estos virus, los síntomas son muy parecidos. Y al ser cuadros virales, no existe un tratamiento curativo. Lo que tiene que quedar claro que cualquiera de estas enfermedades, el problema es la deshidratación. Por lo tanto, hay que tomar medidas como salud pública, que es hidratar, ¿no? Y sobre todo prevenir. ¿Cómo previenes? Tratando de usar repelentes, ¿no? Tratando de usar mosquiteros. Va a ser imposible que elimines criaderos porque va a estar inundado por toda parte. Pero dentro de lo posible, deberías de eliminarlo lo que se puede. ¿Y cuáles son los síntomas del dengue que nunca debemos ignorar, doctor? Yo creo que la educación en el dengue nos ha ayudado a que la gente conozca y reconozca muchas veces. Cuando hay un síndrome febril, ¿no?, que aparece en los primeros días, con lo que le llaman una fiebre rompehuesos, con dolor de huesos, ¿no?, donde hay el famoso trancazo que nuestras abuelitas nos dicen, que normalmente dura 3 o 4 días y se va. Probablemente ese es el virus, probablemente esa es la evolución natural, pero muchas veces se va al 4º, 5º día y reaparece en el 6º, 7º día, con fiebre, con dolor abdominal severo, con náuseas y vómito. Ese es el problema. O sea, la población tiene que saber que una fiebre y un malestar general, un dolor abdominal severo que aparece después del 5º día de aparecido un cuadro febril agudo, luego de una leve mejoría, es donde yo tengo que estar pendiente, porque eso puede ser un cuadro de dengue complicado. Doctor, ¿los repelentes, mosquiteros y ropa adecuada realmente hacen una diferencia o a veces subestimamos estas medidas? En casos como estos es necesario, ¿no? Es necesario. Muchas veces existen toldos con repelente que tú le colocas y los impregnas con hipermetrina y que te sirve para ayudar a los niños a que lo utilices. Hay veces cuando la epidemia ya es muy, muy severa, que la ropa que mucha gente utiliza en ciertas áreas, por ejemplo en las cárceles, en donde pueden existir también estos problemas, la ropa que usan, en este caso como ejemplo las personas privadas de libertad, uno la puede colocar en tanques con este repelente para impregnarla y tratar de que ayuden. Al igual, todos los repelentes locales de la piel van a ayudar para tratar de evitar justamente, ¿no?, las picaduras de mosquitos. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos? Porque podemos fumigar una casa, pero si el vecino tiene patios llenos de recipientes con agua estancada, el problema continúa. Por eso que esto no es un problema individual solamente, es un problema comunitario. Por eso que esto no es enseñar solo a uno, porque si tu vecino, como bien tú lo dices, no es responsable, no te sirve de nada que tú tengas tu casa bien bonita, ¿no?, lista, adecuada, porque eres una persona responsable, y probablemente tu vecino tiene maleza, tiene charcos, tiene agua estancada, y los mosquitos y los vectores no respetan los límites, ¿no? Por lo tanto, esto es comunitario. Doctor, vamos a entrar al bloque 4, que es piel, heridas, leptospirosis y contacto con aguas contaminadas. Hay algo que muchas personas hacen durante una inundación: caminar por el agua. ¿Y qué riesgos puede tener el contacto de nuestra piel con aguas contaminadas? Lastimosamente es algo que no lo podemos muchas veces evitar, debido a que están aisladas las personas y tienen que salir de alguna u otra manera, pero hay que ayudarlas justamente a tratar de que utilicen botas altas, ¿no?, o que se bañen después de que salgan de estos sitios, ¿no?, y estar muy pendientes de las lesiones de la piel, porque hay muchas lesiones parasitarias y micóticas que afectan la piel,
para estar muy alerta de cualquier síntoma local o sistémico, y dentro de esa la leptospirosis, que es una de las enfermedades que más probablemente puede complicar por la gravedad, ¿no? ¿Qué pasa si una persona tiene una herida, aunque sea pequeña, y entra en contacto con agua de inundación? Cualquier herida es una puerta de entrada al organismo, ¿no? No solamente para bacterias, sino para cualquier germen que haya dentro de esa agua contaminada. Hablemos de leptospirosis. ¿Qué es y por qué debemos tenerla presente después de inundaciones? La leptospira es una bacteria que se elimina, ¿no? Que muchos animales mamíferos actúan como reservorios, ¿no? Sobre todo la rata, en donde al orinar, ¿no? y defecar van a contaminar agua estancada, y esta bacteria prolifera, y cuando una persona, ¿no? entra en esta agua en contacto su piel, ¿no? este tipo de bacterias penetran a través de la piel. Si hay heridas va a ser más fácil la penetración, y es un cuadro que puede ir desde un cuadro leve, que se llama leptospira no complicada, ¿no? hasta un cuadro grave que se llama un síndrome de Weil, ¿no? que es cuando el paciente se pone amarillo, ¿no? por la ictericia, y que produce un cuadro severo de afectación hepática, renal y pulmonar, con una mortalidad por arriba del 40%, ¿no? Si alguien estuvo expuesto a aguas contaminadas y posteriormente presenta fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza o malestar general, ¿qué debería hacer? Pues a buscar atención médica, y el médico tiene que tratar de discernir si está frente a un cuadro viral o un cuadro, ¿no? bacteriano, para que reciba en un caso hidratación y en el otro caso antibióticos, ¿no? ¿Y qué medidas sencillas podemos tomar en casa para proteger la piel y evitar infecciones después de una inundación? Tratar de, puede que haya estado en contacto mi piel porque tuve que caminar, bañarme, tratar de utilizar jabones o cualquier antiséptico para bañarse, y estar muy pendiente de la piel, que no tenga abrasiones o lesiones que me permitan que sean puertas de entrada, ¿no? para cualquier microorganismo. Vamos a entrar al bloque 5, que es prevenir antes que curar. Si sabemos que se aproxima una temporada complicada de lluvias, ¿qué debería tener preparada una familia desde el punto de vista sanitario? Yo creo que aquí es educación, ¿no? Aquí los líderes, las autoridades del gobierno, locales, los gobiernos seccionales y cantonales, es donde tiene que verse el liderazgo. Y a pesar de que la salud no sea una competencia de los gobiernos seccionales, debe de existir una colaboración, ¿no? entre lo que es el gobierno nacional responsable de la salud junto con los gobiernos locales. ¿Y qué importancia tienen el lavado de manos, la manipulación segura de alimentos y el consumo de agua segura durante una emergencia? Es fundamental porque sobre todo en niños, la contaminación de sus manitos, fácilmente se van a llevar objetos contaminados a la boca, y esto es lo que facilita la transmisión, ¿no? ¿Qué deberían hacer las instituciones educativas y los padres para proteger especialmente a los niños durante esta protección? Tratar de educar, como te lo digo, no me cansaré de repetirlo, ¿no? Ya tenemos amplia experiencia con otras epidemias de cólera, meningitis, donde la educación a la comunidad es fundamental. Lo que tiene que quedar claro es que se necesitan estrategias. Tú como comunicadora sabes mejor que yo que aquí no solamente hay que educar, sino que hay que saber informar. Y saber educar y saber comunicar, porque probablemente hay que hacer una estrategia para que los mensajes lleguen, no solamente escribirlos, sino que hay que educar a la audiencia, correcto, cómo la gente comprenda de la mejor manera. Doctor, si usted pudiera darle solamente 5 recomendaciones a una familia ecuatoriana para reducir el riesgo de infecciones durante el fenómeno del niño, ¿cuáles serían estas 5 recomendaciones? Sentarnos en una mesa de la casa familiar con todos los integrantes y ponernos de acuerdo en lo que tenemos que hacer. Tratar de tener o de poder tener provisiones de agua, si que tengo la facilidad económica, para poder tener botellas de agua segura, tratar de poder tener provisiones de alimentos enlatados, no perecibles, que me puedan ayudar en algún momento a tener suficiente cantidad de cloro, ¿no? que me va a permitir clorar el agua para poderla luego tomar. El tratar de identificar con la familia el lugar más seguro de mi comunidad, el más alto, donde no se inunden, en caso que tenga que a la final evacuar mi casa, ¿no? El tener mosquiteros si es que tengo niños, los toldos,
¿no? El tener los repelentes suficientes y tener un mini botiquín, ¿no? El mini botiquín debería tener suero oral, sobrecitos de suero oral, un blister de paracetamol por cualquier mal, ¿no? El líquido que sea repelente a nivel de la piel, y tratar de tener una loción de calamina, que es para el picazón, que muchas veces tú puedes tener por la piel, ¿no? Y para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que quisiera que todos recordemos cuando lleguen las lluvias? ¿Qué podemos hacer hoy para evitar una enfermedad mañana? Yo creo que el principal mensaje es que esto tenemos que enfrentarlos y afrontarlos en comunidad, ¿no? Esto hay que saber organizarnos, ¿no? Mi comunidad, mi barrio, mi pueblo, mi ciudad, donde yo esté, tratar de que haya unas reuniones barriales, comunitarias, para tratar de ponernos de acuerdo. Aquí no es suficiente el que uno sea el mejor que otro. Acá se necesita que haya toda la comunidad educada, organizada. Si todos, ¿no, verdad?, nos organizamos, nos educamos bajo un liderazgo adecuado, probablemente vamos a poder afrontar este tipo de problemas naturales. Las lluvias y los fenómenos naturales no siempre están bajo nuestro control, pero sí podemos controlar muchas de las decisiones que tomamos frente a ellos. Cuidar el agua que consumimos, mantener nuestros espacios limpios, eliminar los criaderos de mosquitos, proteger nuestras heridas y reconocer a tiempo las señales de alarma puede marcar una enorme diferencia, porque prevenir también es una forma de ser valiente. Doctor Washington Alemán, gracias por acompañarnos y ayudarnos a estar preparados. Muchísimas gracias. Esto fue Aprendiendo de Valientes. Recuerden, la prevención comienza mucho antes de que aparezca el primer síntoma. Nos encontramos en el siguiente programa. Chao, chao. Muchas gracias. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos.